¿Te imaginas que muchas cosas de las que haces con todos los días estas están relacionadas con habilidades que has ido desarrollando a lo largo de tu vida? Desde la forma en que te comunicas hasta cómo interpretas una situación o expresas una idea, todo tiene más importancia de lo que parece. Bienvenidos a nuestro podcast. En este episodio vamos a explorar temas que forman parte de nuestro aprendizaje y que están presentes en nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Veremos cómo estos conocimientos pueden ayudarnos a comprender mejor nuestro entorno y a desenvolvernos en diferentes situaciones. Bueno, pues mi nombre es Natalie y este es mi compañero Jorge, y hoy les vamos a hablar sobre los propósitos formativos del 1.1 hasta el 1.2. En este principal propósito vamos a contar historias o narrar historias que nos han pasado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, anécdotas, cuentos, historias, relatos, autobiografías que pues nos han pasado. Algunas vez todos en el kinder, en la primaria nos han enseñado cómo hacer una autobiografía y de quién va a ser la autobiografía. ¿De quién va a ser la autobiografía? No sé si los que nos están viendo saben. Pues la autobiografía va a ser sobre nosotros, sobre todas las cosas que nos han pasado, ya sean cortas, largas y que nos han dejado una huella en nuestra vida. Las anécdotas son historias cortitas que nos han sucedido en algún momento. Sí, puede sonar igual, pero uno habla de ti y el otro sobre cualquier otra cosa que te haya pasado. Una anécdota es un ejemplo, pues. El otro día fue la tienda, me correteó un perro o algo así. Me mordió. Y la biografía, pues nací, crecí, trabajé, estudié, así. Todo eso tiene que ver con el propósito 1.1, en donde tuvimos que hacer eso sobre nosotros o una anécdota que nos haya pasado, una historia. Sí, pues, por ejemplo, una anécdota que me ha ocurrido, pues es, por ejemplo, fui a la dulcería, compré fritura y estaba el calor horrible, entonces me tropecé y bueno, cosas que nos pasan, una anécdota es así, cosas que nos pasan. Ya una autobiografía, historia de ti mismo. Sobre todo lo que te ha pasado. Cronológicamente. Sí, por tiempos, desde que... Y cómo han dejado huella en ti, ¿vale? Eso es un punto importante, que cronológicamente, pues, cómo ha dejado huella en ti, la anécdota, pues para compartir con amigos de que te pasó esto, mira, yo pasó esto. Sí, es una secuencia. Es una secuencia de los hechos desde el número 1 hasta, por ejemplo, el número 10. O también chismes podrían ser, ¿no? Sí, chismes pueden ser. Anécdota. Casi lo mismo. Pues ya continuando con los propósitos, pues también vimos cómo contar y cómo escribir un texto descriptivo, también autodescriptivo, como de nosotros, de nuestras características, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, alguna característica en particular, general o también psicológica, si es calmado, es extrovertido, introvertido, está feliz, está triste. Por ejemplo, las particulares pues son las cosas exactas que tiene esa persona, lo que, por ejemplo, el lunar tiene, no sé, 4 lunares, mientras que las generales son a grandes rasgos, por ejemplo, tiene cabello café, describiendo a una persona, ¿verdad? Sí. O un lugar, en un texto descriptivo podemos describir un lugar, dónde estamos, qué hay, cómo se siente, psicológica y físicamente, más bien, diría yo. ¿Cómo lo interpretarías tú? Pues sí, yo lo interpretaría como eso, como describirnos, o sea, decir exactamente qué es lo que somos, cómo somos, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿tú cómo te describirías? ¿Cómo me describiría? Pues, o sea, tengo lentes, eso sería algo muy característico, ¿verdad?
tengo pelo largo ahorita, tengo una pulsera aquí. Psicológico, sí, psicológico pues que estoy feliz, soy muy extrovertido, que no sé, algo general más o menos, Sí. por ahí. Y por ejemplo, en particulares. Como no sé, me gusta salir a caminar, me gusta jugar fútbol, sí, tipos de descripción, de verdad. Ajá. Bueno, pues ahora iremos a un corte comercial súper corto, espero se diviertan. El auténtico aroma del café para usted. Y para mí, que nunca viene mal un café. Un café es un buen amigo. Un café siempre viene bien. Y si es café tacilla, mejor. El café tacilla le va a sorprender. Es un café agradable que le va a gustar mucho, porque cuando lo pruebe usted el café tacilla, comprobará que el aroma del café tacilla le llega a su interior. ¡Ay, café tacilla! Café Tacilla. El único. Bueno, pues que caliente estaba el café tacilla, ¿no? Pero ahora veremos el propósito 1.3, en el que vimos diferentes tipos de textos populares y también algunos en los que identificamos si era dramático o otro tipo. Y la investigación de los textos populares, por así decir, fueron los mitos, leyendas, cómic o el creepypasta, que es el digamos que es el más popular, ¿no? El ahorita, pues, ¿tú lo has visto? Sí, pues por ejemplo, existen diversos canales que reproducen creepypastas o los crean. O los crean desde cero. Por ejemplo, ¿me puedes dar algunos? Bueno, como el perro, como es ideal, el Enderman, Momo, el Ayuwoki, la Llorona. Bueno, la Llorona ahí no entra porque es una leyenda. Los creepypastas son algo creado. El Smile Dog, que es un perro que pues tiene una sonrisa. En español diría el perro que sonríe. Tiene una sonrisa como muy escalofriante. Exactamente, compañera, muchas gracias por darme esa palabra. Y pues los cómics, digamos que son de superhéroes, la mayoría cuentan historias, tienen una barra, tienen una burbuja donde se reproduce el diálogo, que son las acotaciones. sí. Que ahí pues pueden haber expresiones, lo que dicen y muchas demás cosas. El cómic, características, pues sería esas las que acabamos de contar, ¿no? Ya de un mito, ¿cómo lo describes? Pues un mito de los dioses. Ajá, o sea, un mito es algo fantástico, o sea, algo que pues, no puede existir. Por ejemplo, la medusa, que al verla te convierte en piedra, pues eso sería un mito. Porque o creencia también, como la mitología griega, que antes o también ahorita las siguen anhelando o siguen creyendo, ¿no? La mitología griega pues sería que el Zeus, Ares, o también la mitología azteca o la mitología japonesa, y de ahí saldrían esos tipos de narrativas populares que ahorita son muy usadas en esta materia, al igual que la más popular y la que más se usa y la más nueva, digamos, es como las creepypastas. De eso decidirían, pues creo que todas por igual tendrían su antigüedad, ¿no? Como la leyenda. sí, pues todo. De las leyendas, ¿tú qué conoces? Pues la más popular sería la leyenda que ya habían mencionado. La Llorona. La Llorona. La Llorona. ¿Quién más se te ocurre? Por ejemplo, aquí hay una leyenda de que hay un niño que en la noche de repente se escuchan unas canicas, se escuchan unas canicas así que caen, y pues dicen que era un niño que estaba jugando con unas canicas, pues se murió.
aquí y que tú sigues su espíritu. Pues ese sería un ejemplo, ¿verdad?, de leyenda. Sí. Y pues, por ejemplo, si yo quisiera crear una leyenda, ¿cómo lo haría? Pues ya hay muchas creadas. Primero podrían pasar por un mito, después ya una leyenda. Sí, o sea, las puedo ir convirtiendo en otro tipo de texto, modificando sus partes, o sea, no lo puedo dejar igual. Sí. Por ejemplo, ¿algo? Bueno, como lo podrías hacer sería de que el creepypasta le podemos convertir a la leyenda en un texto. Sí. Cambiarlo de contar una historia que sea diferente a esa, cambiarle el final y sería popular porque pues varias personas lo cuentan y así se lo van pasando por generaciones. Sí. Pues, Es otra característica que va pasando por generaciones cada uno. Y esta es la más nueva que se podría cambiar. Mito a leyenda, de creepypasta a leyenda, de leyenda a creepypasta y así. Bueno, pues como ya vimos anteriormente, es que son temas muy interesantes porque fíjate, vemos, o sea, cómo describir a una persona por sus asuntos cualitativos y vemos también las narraciones que describen cosas personales. Bueno, yo soy Acid Valenzuela Mi nombre es Mónica Josefina. y vamos a continuar con los temas porque todo está muy conectado. Entonces, vemos aquí Lo que es el 1.4, que habla de las caracterizaciones de los personajes y su relevancia en la historia, tanto como lo de su ambiente. ¿Has visto una historia, una leyenda en la que se te hace muy repetitiva los personajes? sí, porque siento que tienen la misma ciencia, por así decirlo. Tienen la misma mecánica, como por ejemplo en las últimas películas de Disney hay veces que los personajes te transmiten la misma vibra o te recuerdan a otros, o sea, se te hacen algo familiar. Y yo siento que es porque recicla la mecánica de un personaje ya existente. Sí, o sea, también, o sea, reciclan muchos personajes o mismas historias como de un niño pobre que de la nada se hace millonario porque encuentra una moneda de oro. Muchas historias así. Sí, como actualmente telenovelas de Televisa utilizan mucho esto de que una empresa, de que la familia tiene una empresa y que alguien pobre se enamora del rico y así. Casi todas, hay muchas novelas que se manejan así, como también las películas de terror manejan mucho de que se cambian a una nueva casa y esa casa les trae problemas, digamos, espirituales y se meten contra seres sobrenaturales. Y esto es porque, sí, o sea, utilizan la escenografía, mejor dicho, el ambiente, el sitio y la mecánica de los personajes, o sea, cómo funciona. Sí, puede ser. Bueno, así es. Sí. E incluso he visto varios personajes, volviendo otra vez a los personajes, que hay algunos que son principales, otros secundarios, pero en sí, en todas esas historias siempre tiene que haber un personaje principal, que a lo mejor puede ser que se vuelva villano después, o puede ser muy estereotipo como los superhéroes que son musculosos o son valientes siempre. Entonces eso también nos habla de lo que son las características. Ah, sí, porque, los personajes están clasificados de diferentes maneras, como por su participación. Por su participación tenemos a los protagonistas, o sea, significa que la historia va a surgir alrededor de ese personaje. Tenemos a los antagonistas, que son los que, digamos, son los malos, los que generan el conflicto en la historia. Y pues también los personajes secundarios, que son los que acompañan, ayudan al protagonista. Los personajes fugaces, digamos, son como complementos. Y aunque su participación es muy poca, realmente son muy importantes. Todos son muy importantes porque el protagonista, la historia surge alrededor de él.
el antagonista, si no hubiese un antagonista, digamos, no hay un conflicto. Entonces, aunque es un personaje malvado, es necesario ese conflicto para que tenga su magia. Los personajes secundarios ayudan y ponen su chispa también. Y hay personajes fugaces que no participan, su participación no es mucha, pero como relevante a la historia. O sea, como Harry Potter, que por ejemplo Harry es el protagonista y los secundarios pueden ser Hermione o Ron. Igual la escenografía que ayuda a que pues sea tan mágica esta historia, tan, ¿cómo se podría decir? llamativa, y que le da más contexto a toda la historia. Bueno, vamos a un corte comercial. Tenemos algunas promociones y productos que vamos a ver. Familia, les tengo que decir algo. Creo que soy adoptado. ¿Vieron? Las saladitas son horneadas. Les decía que creo que soy adoptado. Y van con todas las comidas. Pero les digo que creo que soy chino. ¿Es adoptado el chinito? Y son horneadas. Sí. Son horneadas. Cuida a tu familia con saladitas Gamesa. Son horneadas y van con todo. Más fuerte. Nos habla sobre identificar las tramas y las ideas principales o secundarias en un texto, bueno, un cuento pues, popular. Tú, por ejemplo, ¿qué sabes sobre un cuento popular? Una narrativa popular. ¿Como cuáles podrían ser? Como los cuentos o leyendas. Bueno, vimos narrativas populares, pero si lo tomamos en cuenta también, las investigaciones que hacemos son narrativas populares, porque es verdad, qué sé yo. Además de las narrativas populares, supimos que a partir de una investigación también podemos sacar las ideas principales y a partir de esto hacer un resumen. Entonces, al momento que conectamos todo esto, puede que no concuerde de manera gramática. Por eso tenemos que hacer el uso de nexos y conectores, como los marcadores también, que son palabras que hacen que gramaticalmente queden bien con las otras oraciones. Sí, pues. Y también tenemos que guiarnos del texto principal. Si leemos un texto, ya uniendo todos los nexos, ya va a tener sentido. Si no, pues, ¿cómo? Sí, pues el propósito pues también busca que nosotros identifiquemos las tramas, pues lo que trata el cuento y las ideas secundarias y las principales, que son de que, no sé, lo que te quiere dar a entender lo que quiere transmitir el escritor al lector. Una segunda información y ya después un desenlace, ¿no? Sí, es por eso también que hay ciertos requisitos para hacer un resumen. Se dice que un resumen lleva alrededor del 20 al 25% del texto original. Además de que un resumen no puede tener información que no estaba en el texto principal. Se trata de resumir y tomar lo más importante, las ideas principales. No vas a agregar información que no estaba ahí, porque entonces ya no es un resumen, es otra consulta. Sí, pues la información tiene que ser obviamente verídica, no puedes inventar nada. Si no está ahí en la narrativa, pues no, es un recurso que se puede usar. Ahora, en un resumen tampoco mencionas ejemplos, no tienes por qué citar las fuentes donde consultaste. En un resumen ya no va a eso, mucho menos juicios de valor ni opiniones personales, para nada. Entonces, por otra parte, el propósito 6 está muy ligado a esto, porque nos enseña a tomar igualmente las ideas principales, los datos más importantes, pero esta vez para hacer un organizador gráfico. Entonces, como estamos viendo narrativas también, hicimos un análisis de narrativas.
aquí tomamos sus tipos de narrativa, sus tonos de narrativa y los recursos que utiliza una narrativa. A partir de esas consultas tomamos los datos más importantes, como esto es un concepto, sus características, algunos ejemplos en los que se implementan este tipo de recursos o elementos. Uno de los trabajos que hicimos. Y cómo identificar también otro digamos, subtema de partir de estas ideas principales. Entonces, al momento que tú tienes toda esa información más importante, puedes hacer un organizador gráfico para demostrar lo más relevante y lo que quieres hacer, dar a entender, dar a conocer a un receptor. También el tema 1.6, bueno, yo creo que es está más padre porque habla sobre reescribir reescribir textos, o bueno, una narrativa popular en base a lo que nosotros consideramos que sea más pertinente, como por ejemplo de que no nos gustó algo que sucedió en la historia o algo que no nos haya agradado mucho en esa parte de la historia y pues por ejemplo en la actividad que realizamos nos pedían reestructurar por completo un cuento que sea una narrativa puede ser un cuento, una ley, una fábula, de lo que sea. Y pues por ejemplo, no sé, a mí me gustó mucho porque hicimos el de Llorón y entonces estuvo chido porque el de Llorón, o sea, está chido porque pues nada más. Y pues sí, yo siento que está padre, me gusta porque Como una readaptación. es como una readaptación o reescribir partes de la... Porque también se daba la opción, creo que de reescribir partes que no nos gustaban de una historia. Por ejemplo, si nos gusta mucho un personaje y no nos gustó cómo acabó, reescribir esa parte o así. Y aquí también se eliminan escenas o digamos situaciones que no son tan relevantes para la historia. O sea, pueden ser datos o incluso personajes que no interfieren tanto en la historia. Así que como no interfieren tanto en la historia, no afecta si los retiras de ahí. O sea, si siguen ahí o si los retiras, no altera mucho la historia. Son cosas que se pueden sustituir o readaptar. Puede ser como películas, ¿no? Que algunas películas las readaptan, como la de Alicia. Sí. No es total, o bueno, un ejemplo más claro es la de Charlie y la fábrica de chocolate. No es totalidad como lo dice en el libro, sino como que te importan la adaptó. Eso de los libros a películas es muy popular también y es muy interesante porque los libros siempre van a tener más detalle que las películas. Una película, o sea, tienes una perspectiva, digamos, es como lo más importante lo mandan a una película, pero de todo el trasfondo, el más detalle está en el libro. Y hay muchas películas basadas en libros, como también viceversa, libros basados en películas, pero el libro siempre tiene más trasfondo, más sentimiento, por así decirlo. Sí. No, y pues, bueno, por parte de los propósitos 1.6 y 1.5, pues es lo más importante destacar, como ya había mencionado, para mí el propósito más chido es el 1.6, porque puedes inventar cualquier cosa, o sea, puedes escribir lo que tú quieras. Entonces, pues y ahora sí pasamos con el propósito 1.5 y ya, todo por mí. Vamos a hablar sobre chistes, anécdotas, momentos que marcaron tu vida. Y en el segundo vamos a aprender a leer. Vamos a aprender a leer ¿para qué? Para poder después escribir este chiste integrando partes de estas lecturas, como
leer novelas, mitos, leyendas y... textos narrativos. Leer textos. Ajá. Sí, Y pues de- de cualquier cosa, ¿no? Ujú. Y de estos mismos vamos a aprender como escenarios, personajes, pues incluso pueden ser... Nosotros mismos, Ajá. obviamente. Contar cosas que nos pasaron, un tipo de tipos de textos, pues. Exacto. Y es una serie de pasos que tienen que hacer para que lleguen a una última parte o un último nivel. Ujú. En el tercer nivel, ahora sí viene la escritura. En la escritura pues vamos a escribir esta misma anécdota, chiste, bueno, todo eso. Pero ahora integrando partes de las lecturas que pues, leímos, valga la redundancia, pues, que puede ser como personajes, incluso para hacerla un poco más llamativa al público, ¿no? Que si lo vas a escribir, o sea, puede ser una anécdota, pues puede ser que te cortaste, pero le dices, me corté con una espada. O sea, Como modificarlo. ujú. También. Sí, pues sí, también. Y también describir las cosas que pasan. Lo vimos en algún punto, como las cosas psicológicas que pasan, el ambiente alrededor y el ambiente del personaje, de ti o del texto en general. Y en la fase final lo podemos intercambiar con un compañero o con un amigo, incluso para decirnos nuestras faltas de ortografía o en qué pueden modificarlas o para hacerlo un poco más llamativo. Y ahí pues no entraría así como cuando te dicen que, por ejemplo, tu letra está fea. Ah, sí, exacto. No, pues yo tengo experiencia con eso. Sí, Siempre me dicen de que tengo la letra mejor fea. hazla en digital. Sí, pues sí. Bueno, serían varios puntos que sirven platicarlo con un amigo, pues. Que si está mal esto, pues que te ayuden, no, tampoco es criticar. Pues también como la ortografía, no sé, de que no, haya sin H, o haya sin Y, o en la... O dar tu opinión. Ajá, o de algo que hablas mal, como por ejemplo vistas, o así. Sí, bueno, sería una última fase, un último nivel. Sí, pues es como de que ya a ver las fallas que haces ya una vez aprendes lo de leer, escribir y así. Redactar. Bueno, pues muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por la participación de todos nuestros integrantes que nos ayudaron a exponer las partes y pues obviamente valoramos que nos hayan escuchado. Esto es todo por nuestra parte. Bye. Bye. Dijiste, valoramos que nos hayan escuchado. Sí. Que nos hayan escuchado. Bien. No grabo.